Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, compañeros. Bueno, hoy iniciamos el nuevo módulo y permítanme presentarles al maestro. Bueno, primero me presento, soy la licenciada Gloria Quintero y estoy en coordinación del diplomado para lo que se les ofrezca. Bueno, y ahora permítanme presentarles, él es el maestro José Raúl Fernández Islas, es doctorado en teoría crítica. Tiene posgrado en estudios sociales y culturales, tiene maestría en investigación criminal, tiene especialidad en criminalística, licenciatura en psicología y bueno, también tiene aplicación, evaluación, diagnóstico y pronóstico en pruebas psicométricas a nivel clínico, educativo, laboral y forense. Tiene manejo y control de grupos, planeación y aplicación de talleres teórico-prácticos, proceso terapéutico a nivel clínico y educativo, investigación y análisis en ambientes sociales y relaciones laborales. Tiene manejo de entrevistas para reclutamiento y selección de personal, elaboración de estrategias y planeación de herramientas de satisfacción para usuarios de algún servicio. Es docente y capacitador certificado por la SEP, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Bueno, pues bienvenido, maestro. Buenas noches y si gusta empezar. Claro que sí. Muchísimas gracias, por la invitación, muchas gracias por la presentación, y pues bueno, estamos aquí reunidos para este módulo en su diplomado en psicopatología forense y bueno, yo los voy a estar acompañando las próximas tres clases, en este caso en especial, la clase del día de hoy, la del día viernes y la del próximo martes. Y me toca este horario bastante agradable, por cierto, de 8:30 a 10 de la noche, para precisamente posterior acabar y poder ir a ver la telenovela o las actividades que tengamos últimas del día, en este caso en particular. Bueno, pues en este módulo que yo les que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, vamos a estar platicando acerca de la entrevista. La entrevista como una de las principales herramientas que tenemos precisamente para la evaluación, no solamente de psicopatología, sino también para la evaluación de diversos aspectos o diversas alteraciones que pueden existir, pues de manera emocional, de manera conductual, problemas, alteraciones y sobre todo como una herramienta base y una herramienta principal para poder llevar a cabo un diagnóstico que sea, que sea multidisciplinario, un diagnóstico que nos pueda ofertar y que nos pueda ofrecer información completa y general acerca de una persona y sobre todo, pues hablando en términos de psicopatología, pues ver ciertas características, las cuales de alguna forma nos van a funcionar como indicios para saber de dónde podemos empezar y dónde podemos hacer una evaluación a lo mejor un poquito más profunda, a lo mejor con ciertas patologías o ciertas dinámicas o ciertas situaciones un poquito más especializadas y específicas. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a esta primera clase. Por favor, solamente aclárenme, porque luego yo soy muy obsesivo. Sí me están viendo, escuchando y están viendo la presentación que tenemos de fondo, ¿verdad? Porque si no, luego yo en mi cabeza todo está maravillosamente bien y luego resulta que Sí, no tanto. maestro. Ok, Se escucha y se ve excelente. bien. Excelente, muchísimas gracias. Es que ya me ha pasado, ¿eh? Que luego me pongo a hablar 20 minutos y me dicen, ay, no se escuchó o no puse la presentación y bueno, ¿qué les digo, pasan este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a empezar entonces a platicar acerca de este proceso que es la entrevista como una herramienta y como una formación diagnóstica, en particular, sobre todo en todos los diversos aspectos de la psicopatología. Pero bueno, ¿qué vamos a entender precisamente con este concepto y qué vamos a entender con esta idea en términos generales? Bueno, les platico un poquito cómo vamos a separar básicamente las tres clases para que ustedes tengan una idea. El día de hoy, básicamente voy a hablar de generalidades, es decir, aspectos principales que esperamos, que buscamos y que en muchas ocasiones tenemos precisamente en los diferentes tipos de entrevista y en las diferentes funciones, ejecuciones y formas. Además, también ver un poquito, pues, qué tipo de información es la que habitualmente tenemos que empezar a preguntar, tenemos que saber cuáles son esos criterios que de alguna forma tenemos que tomar mucho en cuenta, sobre todo para que esto nos funcione para ir mejorando nuestras habilidades como entrevistadores, porque esa es una parte fundamental. La segunda clase, vamos a ver entonces cómo se plantean las preguntas, cómo deberíamos precisamente de entrar a algún tema, cómo deberíamos obtener a lo mejor cierta información en general y pues haremos por ahí un par de pequeños ejercicios, sobre todo a partir de algunos casos que les voy a traer, sobre todo en estas situaciones hipotéticas de ¿y qué preguntaríamos aquí? Para que en la última clase, es decir, el próximo martes, pues veamos ciertos protocolos que tenemos que son que son, bueno, que se pueden utilizar de muy buena manera, sobre todo cuando hablamos de algún tipo de
psicopatología en particular o algún tipo de delito en específico o cuando queremos hacer la evaluación de alguna situación muy en particular, ¿no? Digo, por ejemplo, solamente por darles un pequeño ejemplo, platicaremos un poquito acerca de un protocolo que se llama NICHD, que es el protocolo que se utiliza normalmente para evaluar a niños, niñas y adolescentes, presuntamente víctimas, por ejemplo, de abuso sexual. Pero también así tenemos protocolos, por ejemplo, pues para evaluar tortura o para evaluar algunas patologías muy específicas, para esquizofrenia, para trastornos de personalidad y bueno, ya situaciones muy especializadas son las que veremos entonces la próxima clase. Entonces el día de hoy, como estaba comentando, platicaremos de generalidades. ¿Qué es lo que podemos ver en primera instancia como una generalidad dentro de este rubro y dentro de esta serie de situaciones? Básicamente, como motivo fundamental o como parte indispensable, tenemos lo que es la entrevista diagnóstica. Esta precisamente, ¿por qué va a ser tan funcional o nos va a ayudar tanto en este caso? Porque nos ayuda a comprender de manera, digamos, a fondo parte de la experiencia subjetiva de una persona. Que eso es lo interesante y lo importante que tienen muchas veces las entrevistas por encima de algunos otros instrumentos. ¿A qué voy con esto? Decía García Márquez en un libro que escribió, que de hecho lo publicaron de forma póstuma y que fue una autobiografía, y que ese libro se llama Vivir para contarla, si es que la memoria no me falla. Y en ese libro hay una frase muy interesante que dice, la vida no es la que uno vive, la vida es la que uno recuerda para contar. Y esa frase es total y completamente maravillosa, porque nos ayuda a entender que nosotros muchas ocasiones, precisamente, lo que vivimos, lo que hacemos o las propias experiencias que nosotros tenemos se vuelven total y completamente subjetivas en este caso. Entonces, en una entrevista vamos a estar trabajando con la propia subjetividad que nos da la persona en términos particulares. Vamos a pensarlo en un ejemplo muy extraño. A ver, imagínense ustedes que en estos momentos, no sé, alguno o alguna dice, ay, bueno, nos quiere contar una anécdota de su vida, por poner un ejemplo, acerca de alguna expareja que hayan tenido, ¿no? De esa expareja que tuvieron, que alguna vez les rompió el corazón, que alguna vez los hizo sufrir, los hizo llorar o hizo que cayeran en depresión o se sintieron culpables. Seguramente ustedes, si ahorita hacemos una entrevista a partir de esa situación en específico, pues me van a decir pues cosas que vivieron, cosas que les gustaron, cosas que no les gustaron precisamente en la propia relación, cómo los maltrataron, no, me van a comentar un montón de cosas, pero lo que me van a comentar es su propia subjetividad. Realmente si le preguntáramos a su ex, no sé si específicamente también nos coincidiría mucho con su punto de vista el día de hoy, ¿no? Porque esa persona también platicaría acerca de su propio evento, de su propia subjetividad en este caso, de sus propias vivencias que tuvo con ustedes en esos momentos, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental. Porque al final del día, nosotros vamos a trabajar con la información que nos va dando la persona en este caso, con su perspectiva, con su idea, con su historia, con sus cosas, no sé, con todo lo que le esté pasando en esos momentos en la cabecita, ¿no? Incluso dentro de la investigación cualitativa, tenemos algo muy interesante o hay una metodología muy interesante que se le conoce como historias de vida y hay otra que se llama autobiografía asistida. Y estas herramientas dentro de la metodología de investigación cualitativa, precisamente no es más que una entrevista a profundidad para comprender el propio proceso subjetivo de la persona con respecto a un tema en especial. Entonces, básicamente, esto va a ser fundamental, porque a partir de esa subjetividad nosotros podemos iniciar a formular, por ejemplo, ciertas hipótesis, ciertas ideas y sobre todo empezar a guiar nuestro proceso diagnóstico y bueno, pues en este caso, dependiendo, ¿no? Si es clínico, pues a lo mejor una idea o a lo mejor ya empezarse a hacer unas cuestiones terapéuticas. Si es forense, saber a lo mejor, pues si el delito que se le está imputando, si estamos trabajando, por ejemplo, con el presunto, pues a ver si el delito que se le está imputando sí cumple con ciertos criterios o ciertas características que son consistentes con eso, o en el caso contrario con la víctima, o a lo mejor con los niños, o a lo mejor en una cuestión educativa, vamos, pero se puede utilizar en cualquier amplio, en cualquier espectro y en cualquier situación en la cual lo estamos llevando a cabo, ¿va? Entonces, bueno, esa es la primera fase que nosotros vamos a encontrar cuando hablamos
de una entrevista dentro de este corte diagnóstico. Ahora, si bien es cierto, su principal objetivo es recopilar información para llevar a cabo un diagnóstico diferencial. Básicamente también nos permite orientar todo lo que tiene que ver con un plan de intervención que sea mucho más individualizado, que sea mucho más eficaz y sobre todo entendiendo la situación o entendiendo la dinámica que está viviendo la persona en un momento particular de su vida. Porque de alguna forma también nosotros, ¿no? Vamos a reaccionar de manera diferente, pues, dependiendo del momento en el cual lo estemos viviendo, dependiendo de lo que nos esté pasando en esa situación, dependiendo del contexto histórico que estemos viviendo en esa parte en especial, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros ya lo pensamos todavía un poquito más a fondo, muchas veces me encanta porque empezamos a autodecirnos cosas, ¿no? Como por ejemplo, ay, la persona es bien narcisista, por poner un ejemplo, ¿eh? Y luego resulta que empezamos a hacer la entrevista y a lo mejor sí cumple con criterios de narcisismo, pero a lo mejor hay algo diferente ahí. A lo mejor hay conductas más como límites, o hay mayor intensidad, o tenemos cuadros que son más como de, no sé, como de ideas de grandiosidad o egocentrismo. Y resulta que a lo mejor, pues ese comentario que muchas veces nos dijeron o que a lo mejor percibimos de primera instancia como un narcisismo, no necesariamente es alguien narcisista, ¿no? A lo mejor puede ser alguien que tiene un delirio de grandeza y eso estaría más asociado, por ejemplo, con alguna cuestión, pues a lo mejor esquizotípica o tal vez esquizofrénica o tal vez psicótica. Vamos, pero tendría que ver entonces con otra suma de características. Entonces, la importancia en este caso dentro de ese propósito es tratar de empezar a generar todas esas hipótesis con respecto a lo que nos está diciendo, nos está comentando y está platicando la persona en ese momento. De acuerdo al análisis funcional de la conducta, por poner un nombre, que es parte de estas terapias de tercera generación que el día de hoy tenemos dentro del cognitivo conductual, pues nos dice, y es muy claro el texto, ¿no? Cuando menciona que nosotros hacemos las cosas que hacemos porque hay una hipótesis de origen, o sea, de dónde vino una conducta, pero también generamos una hipótesis de mantenimiento, por qué continúa esa conducta en particular. Eso es lo que vamos a estar viendo en primera instancia cuando llevamos a cabo esta situación diagnóstica, ¿va? Por eso es parte fundamental, ¿no? El propósito es hacer un diagnóstico diferencial. Y un diagnóstico diferencial no solamente es preguntarle a la persona, ¿cómo te sientes? Con eso, ¿cómo te sientes? ¿O qué tanto te duele? Hay que ir mucho más profundo, en este caso, en la propia persona. Sobre todo, pues dependiendo del nivel de que nosotros queramos indagar o que nosotros queramos comprender en este caso en particular. Ahora, hay ciertas fases que debemos de cumplir cuando nosotros llevamos a cabo nuestros protocolos de entrevista. ¿En dónde empezamos entonces? Bueno, pues aquí tenemos la palabra y la situación clave. Y esto tiene que ver, uno, con lo que se conoce como la preentrevista y el rapport inicial. Básicamente, ¿a qué nos vamos a referir con estas situaciones? Bueno, tenemos el rapport que lo hemos escuchado 20,000 veces en la escuela, ¿no? Y sobre todo cuando estudiamos la carrera, es parte fundamental de lo que luego nos dicen cuando estamos aprendiendo a hacer entrevistas. Rapport. Ok. Pero luego no nos explican específicamente ni qué es el rapport, ni en qué momento se tiene que usar, ¿no? Y entonces muchas veces caemos, y perdón que lo diga, caemos en un cliché, como de que llega una persona y le decimos, oye, está haciendo mucho calor, ¿no? ¿No? Pues sí. Empezamos a platicar del clima, ¿no? ¿Está haciendo mucho calor? Sí, 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 sí. Oye, ¿y ya viene el frío, ¿verdad? Sí, también ya viene el frío, ¿eh? Está bravo. Híjole, hay que sacar una cobijita, sí. Ok, bueno, ya acabé el reporte, ¿no? Vamos a lo siguiente. No, eso no es hacer un report inicial. El report básicamente se va a hacer durante todo el proceso y todo el protocolo y en toda la entrevista vamos a estar haciendo constantemente report. Eso no se quita, va a continuar y es fundamental para que nosotros podamos obtener información mucho más precisa, mucho más confiable y sobre todo que la persona tenga un nivel de cercanía y certeza y se pueda expresar de una manera mucho más adecuada y asertiva a lo que está viviendo y lo que está pasando en este caso, ¿va? Hay por ahí un personaje, ay, ahorita la verdad no me acuerdo el nombre, porque tiene un nombre muy extraño, pero era un personaje dentro de los nazis, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya con eso les digo todo. Este personaje
Era muy conocido dentro del ejército del Tercer Reich, o sea, de Hitler, porque precisamente él sacaba información de una manera maravillosa. ¿Y qué hacía él para sacar información? Bueno, como se imaginarán, pues en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, cada vez que agarraban a un soldado del bando enemigo, pues normalmente lo más común que teníamos eran los eventos de tortura, golpes, maltratos, y así podemos encontrar N cantidad de situaciones y castigos que llevaron a cabo en algún momento en esa parte oscura de la historia para poder obtener información. Pero resulta que dentro de todos estos personajes, pues apareció alguien. Y ese alguien resulta que cuando agarraban a un soldado, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor un soldado inglés, eh, ruso, estadounidense, o de algún país que fuera del bloque contrario, precisamente, en lugar de golpearlo, en lugar, muchísimas gracias, Alejandro, muchas gracias. Charles, tienes toda la razón del mundo. En lugar de golpearlo, en lugar de maltratarlo y en lugar de agredirlo, salía a caminar precisamente con él y salía a dar la vuelta, ¿no? Y entonces iban caminando y le decía, oye, mira, qué bonito está Berlín, ¿no? Qué bonito están los parques que tenemos por acá, qué bonito está todo lo que nosotros tenemos, y qué hay en tu país, ¿no? ¿Y qué hay por donde vives? ¿Y cómo eras en tu infancia? Y entonces resulta que literalmente se aventaba un par de días platicando así con ellos, salían a caminar, bajaba la tensión de la guerra, bajaba el punto de ansiedad, bajaba todo ese tipo de situaciones y sin que las otras personas se dieran cuenta, terminaban soltando la lengua y terminaban comentando de más hasta las cosas que no querían. Literalmente, ¿qué es lo que hacía el rapport? Esa es la parte fundamental. Y mientras mejor sea ese nivel de rapport que lleguemos a tener o ese vínculo de confianza que podamos generar con la persona, es mucho más fácil encontrar información, obtener datos y precisamente comprender su propia subjetividad. Recuerden porque esta es la base fundamental. Cuando hacemos entrevista trabajamos con la subjetividad de la persona. Posteriormente a esta idea o esta versión de rapport, que recuerden, no solamente es preguntar el clima, rapport es generar un vínculo de confianza precisamente con la persona para que se sienta a gusto, se sienta cómoda y entonces pueda otorgarnos la información que nosotros necesitamos. Les comento esto porque, miren, me ha tocado ver, por ejemplo, en muchas entrevistas de trabajo, que luego los entrevistadores tienden a tener características como agresivo-pasivas, ¿no? De, ay, pues es que aquí en la empresa trabajamos así, no sé si tú te quedes, uy, perdóname, ¿no? O el sueldo te lo digo hasta después de, híjole, pues ya empezamos, ya así como que mucho vínculo ya no estamos generando en este caso, ¿no? Entonces, aguas aquí, es fundamental esa parte, ¿no? Posteriormente al rapport viene esta situación de hacer una anamnesis. En la anamnesis, básicamente nosotros buscamos entender ciertos momentos y ciertas situaciones importantes en la vida de la persona, a partir, pues, a lo mejor de sus recuerdos, de sus vivencias, de sus cosas, de lo que ha pasado y de lo que ha sucedido. Y aquí va a entrar fundamentalmente un aspecto que es la evaluación del estado mental. ¿Bajo qué estado llega la persona? Si, por ejemplo, vamos a pensarlo de la siguiente manera. A ustedes lo citan para hacer una entrevista y pensemos en una entrevista de trabajo, que sería algo que todos aquí hemos vivido. Llegamos nosotros a hacer una entrevista de trabajo. Yo estoy ubicado en la Ciudad de México, digo, ya vi que por ahí hay alguien de, bueno, hay personas del interior de la República, también hay personas de Centro y Sudamérica. Entonces, yo vivo en la Ciudad de México, que es literalmente un caos en el tráfico, y ahorita empezando épocas decembrinas, pues todavía se pone un poquito peor. Entonces, si a mí me citan a una entrevista a las 9 de la mañana, híjole, y llego con el tráfico, con la temperatura, con la presión, con el metro, este, o con 20,000 cosas diferentes, ¿cómo llego a la entrevista? Pues obviamente ya llego todo ansioso, todo preocupado, todo apretado en el metro, todo apachorrado, o sea, uno ya llega, uno ya llega con cierta información previa, ¿no? Ya llega con una cierta situación previa. Y entonces resulta que pues, el entrevistado de recursos humanos, por poner un ejemplo, nada más agarra te ve todo así acelerado y dice, no, está ansioso, ni sabe, ¿no? Y ya en automático te descarta. Y como bien acaban de comentar por aquí en el chat, en automático te dicen cosas así, ¿no? De,
Uy, pues no cubres el perfil, ¿no? Ay, pues cálmate, pues ¿para qué me hablaste entonces, no? Para eso me hiciste una preentrevista, ¿no? O para eso te fijaste en mi currículum vitae y ahorita me vienes diciendo que no. Pero es parte precisamente de esa situación, ¿no? Ahora, es totalmente diferente si yo llego a una entrevista y resulta que ese día no hubo tráfico. Resulta que ese día, pues ha estado muy leve la cantidad de gente en la calle. O me queda cerca de mi casa, entonces yo llego después de dormir mis 7 horas en la noche, ya me bañé, ya desayuné, ya me peiné. Bueno, yo no me peino, pero ya me lavé la cara al menos. Entonces llegas diferente, ¿no? Y por ende también tus respuestas son diferentes. Ahora, piénsenlo ustedes desde la siguiente perspectiva. Este diplomado es en psicopatología forense. Imaginen que ustedes van a entrevistar a la víctima. ¿Creen que la víctima está deseosa de volver a contar todo lo que le pasó? ¿Creen que la víctima dice, ay, sí, yo ahorita quiero por quinceava vez en el día volver a platicar todo y decir cómo vivió una situación? Vamos a pensar en cualquier tipo de delito que haya sufrido, alguna cosa parecida. Pues evidentemente no, o sea, y muchísimas gracias, ¿no? Pues por supuesto que no quieren contar. Entonces, ¿qué es lo que desafortunadamente fallan muchas veces? Personas que trabajan dentro del propio sistema, ¿no? Agarran y no toman en cuenta eso que está viviendo la víctima, ¿no? Sino que solamente sacan su libro, agarran su libro, abren, ajá, pregunta número 3, ¿qué es esto? Pregunta 4, ¿y qué pasó con esto? Y peor aún, y ojo, no me dejan mentir, porque eso va a ser un tema que vamos a tocar en la última clase. ¿Cuántas veces revictimizamos, no? Por ejemplo, llega una mujer, no sé, acusa a alguien de, pues, de acoso sexual, ¿no? ¿Qué es lo primero que le pregunta el MP? Mm, ¿Y cómo venía vestida? Eso qué chingo. Y precisamente como me están comentando por acá, ¿no? Falta de empatía. Pues por supuesto, pues eso qué, pero al final del día, y pensamos que hacer eso es una entrevista, ¿no? O muchas veces pensamos que haciendo eso y llenando un formatito estamos haciendo una entrevista y estamos obteniendo información. Pues obviamente no. Ahora, así como ahorita bien me acaban de comentar ahorita, ¿no? Pues la persona que sufrió un delito, pues a lo mejor no quiere recordar el evento, no quiere recordar la situación, se siente re feo, ¿no? Pero vamos a pensarlo en caso contrario. Imaginemos que ustedes van a evaluar a la persona que están acusando, a la persona que señalaron como el culpable o la culpable de algún tipo de evento criminal. Y pensemos en un escenario muy caótico para que vean la diferencia. Imaginamos que es una persona que lleva, no sé, 3 meses privado, bueno, 3 meses no, 3 semanas privado de su libertad en un separo donde está llevando a cabo su proceso legal. Y ustedes tienen que entrevistar a una persona que ya ha estado 3 semanas en la cárcel, ¿no? O bueno, al menos ha estado 3 semanas privado de su libertad. ¿Realmente creen que va a estar tranquilo, relajado y con todas las ganas de contar lo que pasó y todas esas cosas? Pues menos. Ahora, esta es parte fundamental cuando hacemos evaluación en aspectos o en ambientes forenses o aspectos criminales. Cuando, cuando nosotros trabajamos en psicología clínica, por ejemplo, y voy a pensarlo así, y llega un paciente al consultorio, esa persona quiere estar ahí. Esa persona fue, sacó una cita, te mandó un mensaje, te dijo, por favor, quiero hablar contigo. Cuando ustedes hacen una entrevista forense, pues la persona no quiere estar ahí, ¿eh? O sea, no crean que por gusto llegó al MP, no crean que por gusto está en la cárcel. O sea, no quieren estar ahí. Entonces, siempre vamos a tener mucha resistencia por parte de estas personas. Entonces, por eso es que les comentaba, parte del rapport fundamental, pero también todo lo que tiene que ver con la anamnesis y el estado mental. Para al final, pues ya en este nivel de fases estructurales, pues tener un cierre y una devolución preliminar, es decir, información que también podemos otorgarle a la persona. Pero todas estas fases las vamos a estar llevando a cabo. ¿Y para qué las llevamos a cabo? Pues precisamente las llevamos a cabo para poder construir de una forma mucho más efectiva toda la dinámica, la situación y la evaluación que estamos llevando a cabo con la persona en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos por parte cada uno de estos 3 puntos, rapport y alianza. ¿Qué es esto de la alianza terapéutica o la parte de rapport? ¿No? Bueno, les comentaba hace un ratito, básicamente es un pilar fundamental cuando nosotros llevamos a cabo nuestra entrevista.
Básicamente, ¿para qué nos funcionan? Nos funcionan para establecer confianza desde el inicio. Uy. Y ojo, aquí desde el inicio también funciona para facilitar la comunicación y la recopilación de información vital. Vamos con un tema en particular, con esta idea en específico. Fíjense, ah, hay muchas veces que cuando hacemos una entrevista, y perdón que lo diga así, pero parecería que nosotros como entrevistadores nos subimos en nuestro banquito o nos subimos en nuestro tabique para hacer la entrevista con la otra persona, ¿no? Y luego no nos percatamos, por ejemplo, y por eso es importante el rapport, no nos percatamos si realmente entiende lo que le estamos diciendo, por poner un ejemplo, ¿no? O si realmente está cachando las ideas que nosotros le estamos dando, o si el lenguaje está siendo el apropiado para que la persona pueda precisamente acercarse y comentarnos precisamente, ¿no? A pesar de que todos compartimos aquí el mismo idioma, no quiere decir que todos utilicemos las mismas palabras para comunicar esas ideas en específico. Hay ocasiones donde utilizamos ciertas palabras que no para todo el mundo van a ser comprensibles en este caso. Esta parte va a ser fundamental precisamente dentro del rapport. Si yo llego, por ejemplo, y empiezo a hablar con palabras elegantes, rimbombantes, que pueden sonar a petulantes y que la gente no, y que muchas personas puede ser que no lleguen a entender, ¿cómo quiero pensar que estoy generando un rapport con una persona en este caso, verdad? Tenemos que llegar a ese nivel o a ese punto precisamente en el cual generamos esta alianza. Y esta alianza nos funciona precisamente para volver mucho más colaborativo y mientras mejor colaboración tengamos por parte de la persona, pues evidentemente nuestro diagnóstico, la información que obtenemos y lo que nosotros vamos a traer en este caso al presente, pues va a ser mucho más funcional en particular, ¿va? Después de aquí, a nivel de estructura, nos vamos a ir a la anamnesis. Esta anamnesis básicamente va a ser una parte fundamental para todo un diagnóstico, hablando en términos de psicopatología. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la recopilación sistemática de la historia clínica. Aguas aquí. ¿Por qué? Porque luego, cuando hacemos diagnósticos o cuando queremos entender toda la realidad que está viviendo una persona, luego hay veces que solamente, y perdón que lo diga, solamente nos basamos como en estas cosas, ¿no? Y no digo que esté mal, ojo, ojo, pero el problema es cuando solamente nos basamos en libros o en ciertos manuales o en ciertas cosas. Solamente por ponerles un ejemplo, dentro de esta idea de anamnesis, ¿no? Pensemos así en la recopilación sistemática de la historia clínica. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, y esto me pasó curiosamente con una paciente, esto fue a nivel clínico, ¿eh? Con una paciente me pasó, pues estaba yo haciendo mi entrevista y precisamente tenía todo el cuadro, así todo el cuadro, todos los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizado, así, de cajón, todas. Y entonces yo qué dije, pues tiene ansiedad, ¿no? Claro, o sea, no hay mucha falla, ¿no? Y pues estaba yendo al psiquiatra, el psiquiatra ya le había diagnosticado también el trastorno de ansiedad generalizado y le había mandado un ansiolítico. Pero resulta que cuando llega al consultorio, pues el ansiolítico no le estaba ayudando, la ansiedad seguía exactamente igual, y entonces yo me quedé pensando y dije, qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto, no? Obviamente empecé a hacer todo lo que dice la terapia cognitivo-conductual para trabajar casos de ansiedad, ya saben, ¿no? Identificar idea, la interpretación, nuevas hipótesis, nuevos pensamientos, todo ese protocolo que marcan muchas veces. Pero resultó que seguía teniendo ansiedad. No se iba. Y hacía los ejercicios, me consta. Me llevaba sus hojitas, o sea, hacía los ejercicios, todo, todo, se tomó el medicamento, todo, pero no se quitaba. Y entonces de momento, cuando digo, a ver, está pasando aquí algo que no hemos visto, retomo precisamente, digo, a ver, me faltó algo en la anamnesis, aquí faltó algo, ¿no? Me pongo a hacer una recopilación, pero de temas médicos. Y es una chava de 25 años. Me pongo a hacer recopilación, temas médicos, empezamos a ver datos, y por ahí resulta que salió que su mamá y una tía y otra tía resulta que tenían
hipotiroidismo. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué no? En particular, un tipo de alteración en la glándula tiroides que se le conoce como síndrome de Hashimoto. Y entonces resulta que me quedé pensando y dije, ¿será que tiene algo parecido? Para no hacerse el cuento largo, fue con el endocrinólogo. Efectivamente, tiene problemas en la tiroides. ¿Y qué creen? Una consecuencia de la alteración en la tiroides es precisamente que los medicamentos, sobre todo los psiquiátricos, no te hacen efecto. Y una consecuencia cotidiana es provocar cuadros y características ansiosas. Empezó a tomar el medicamento para la tiroides, santo remedio. Se acabó todo. Eso es hacer una anamnesis, ¿va? Por eso es que tenemos que tener toda la información o la mayor parte de información sistemática, en este caso de las cosas, situaciones y dinámicas que ha vivido la persona, ¿no? Antecedentes personales, familiares, sociales, incluso temas evolutivos de la propia persona en particular. Las cosas que ha vivido. Esto que les comentaba de García Márquez, ¿no? este, Parte de lo que nosotros hemos vivido es lo que nos ha pasado, lo que nos ha sucedido. El contexto social también determina muchos factores, pero también la educación, el aprendizaje vicario, los elementos que tenemos cercanos, por ejemplo, a la violencia, cercanía a ciertas patologías en particular, ¿va? Todo esto va a funcionar precisamente para poder contextualizar la sintomatología y formular hipótesis diagnósticas. Ojo, contextualizar la sintomatología. Tenemos que entender que la persona no solamente es una serie de síntomas que se asocian con una psicopatología, no, sino que esos síntomas tienen que ver también con ciertos contextos y con ciertas situaciones que estamos viviendo. Voy a pensar un ejemplo todavía más extraño con esta idea de la anamnesis, para que ustedes vean la importancia de la contextualización, ¿no? Pensémoslo en la depresión, que es una de las psicopatologías más básicas, ¿no? O bueno, de las más habituales. Tenemos a una mujer joven, 28 años, por ejemplo, que a lo mejor estudió marketing, tiene un trabajo de 9 a 6 de oficina, gana más o menos bien, vive en una zona privilegiada de la Ciudad de México, Polanco, la Condesa, o sea, una zona, digamos, económicamente alta. Y resulta que esta chava, un día lunes, se despierta, se siente triste, fatigada, sin ganas, siente que ya no hay mucho sentido, tiene una sensación de vacío, este, no sé, se da cuenta que no tiene muchos amigos y cosas parecidas. Y entonces, ¿qué es lo primero que decimos? Híjole, tiene depresión. ¿Va? Pues sí, ¿no? Cumple con los criterios. Pensemos en una zona económicamente castigada, una zona en donde de alguna forma, pues la cuestión en la cual viven las personas no es la misma. Y ahora pensemos, y vamos a cambiarle el género. Pensemos en un hombre, 27 años igual, pero que trabaja como albañil, se dedica a la construcción o a la plomería. Y resulta que este chavo de 27 años, que trabaja en la construcción, se despierta un día lunes, tiene flojera, no tiene ganas de salir, tiene una sensación de vacío, tiene, tiene una sensación de tristeza, tiene ganas de llorar o ha tenido ataques de llanto y no tiene hambre. ¿Y qué decimos? Ay, ya, ponte a trabajar, no seas flojo, ¿no? Misma sintomatología, diferente contexto, diferente juicio, ¿no? Y ojo, aquí bueno, no es el entrevistador también, ¿no? Tenemos que entender que todos formamos parte de un contexto en el cual estamos viviendo, entonces tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas cuando obtenemos la información de la anamnesis. Y de aquí nos vamos a la otra parte de la estructura que les estaba comentando, lo que es la parte del examen mental. Y básicamente el examen mental pues empezó a focalizarse mucho, sobre todo en materia o en temas de psiquiatría. Este, Dice por aquí Alejandro, y está maravilloso el comentario que me acaba de hacer Alejandro, y vamos a hacer una pequeñita pausa antes de que vaya con la parte mental. Bueno, nos mencionó su compañero, el contexto puede condicionar hasta la empatía, pero por supuesto que sí, ¿no? Y de hecho por eso cuando pongo este ejemplo siempre lo hago así, ¿no? Lo hago con dos contextos económicos diferentes, dos géneros diferentes y dos trabajos diferentes, ¿no? Y si se han dado cuenta, híjole, muchas veces cuando ustedes no, porque ustedes son diferentes, evidentemente, ¿no? Ustedes son diferentes, ustedes
les gira el coco, ustedes se metieron a un diplomado, ¿no? En psicopatología. Ustedes no quieren ser de esos, pero precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que llega a pasar? Que muchas veces hay contextos en los cuales decimos, ay, pobrecito, pobrecita, híjole. Y entonces ya en automático el punto de objetividad que nosotros deberíamos de tener y que deberíamos de plasmar para llevar a cabo ese proceso, ya empezamos a condicionarlo en este caso, ¿no? Entonces, híjole, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque sí es muy cierto. Esos contextos parece que solamente es el lugar donde vives y es mucho más que solamente ese tipo de cosas, ¿va? Ahora bien, me iba aquí con la situación. Después de que nosotros vamos evaluando ese tipo de dinámicas, ahora sí nos vamos a esto que se conoce como el examen mental. ¿Qué es esto el examen mental? Básicamente es una evaluación estructurada de la presentación que tiene la persona en estos momentos. Apariencia, conducta, estado de ánimo, afecto, pensamiento, percepción y cognición. Básicamente son los aspectos que evaluamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Y que muchas veces seguramente ustedes lo han visto en muchas entrevistas, ¿no? Hay veces, y esto me voy primero con lo más simple, lo que hacen los médicos. Si ustedes alguna vez han ido a urgencias, que yo me imagino que sí, eh, bueno, sobre todo al IMSS o al ISSSTE o algún instituto de gobierno, independientemente que se hayan tardado media hora o 3 horas en atenderlos, y ustedes estaban ahí en la sala de espera con su pata toda doblada o algo parecido, pero finalmente cuando llega el médico siempre les pone una observación y dice, se presenta masculino de 30 años, de edad aparente a la indicada. O sea, básicamente el médico dice, ok, me dijo que tiene 30 y se ve como de 30, ¿no? Yo siempre tengo la duda de o sea, cómo le hacen, o sea, digo, sí sé que hay personas que son tragaños o hay gente que se ve más grande, ¿no? Pero pues que es donde agarran el dedo y dicen, a ver, ¿tendrá, no tendrá por ahí? Pero básicamente ahí estamos haciendo un tema de apariencia, ¿no? Nosotros, ¿cómo también lo podemos ver? Pues que se encuentra la persona, por ejemplo, en condiciones adecuadas de higiene y de aliño. O sea, pues que va vestida como debe de ser. Y cuando digo como debe de ser, no me refiero a elegante, sino que los botones sí están apretados donde deben de estar. O que lleva ropa pues normal y no va disfrazado de alguna cosa de Halloween o alguna cosa parecida, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la apariencia. Higiene y aliño. No es que le preguntas, ¿te bañaste? No, pero pues a menos que se vea que no trae marca aquí de la caguama que se tomó el día anterior, ¿no? Así en la cabeza o algo parecido. Esas son las cosas que vamos a ver en la apariencia. Tema de conducta, por ejemplo. Temas de conductas, si llegó a tiempo o no llegó a tiempo. Y aguas aquí, porque no es como tal muchas veces como se ve de, ay, falta de respeto. No, pues es que también, como les he comentado, el tráfico y las cosas luego también afectan, ¿no? Pero aspectos conductuales, llega, se sienta, platica, está lúcido, está despierto, está somnoliento, está todavía como en la luna, parece que viene drogado, o sea, conductualmente, ¿cómo lo estamos observando? Su estado de ánimo, si llega de buenas, si llega de malas, si llega de, ay, no, no, si no sé para qué vine, ¿no? Ya está haciendo coraje, apenas lo saludo y ya me está diciendo de cosas, o sea, todo eso lo vamos a ver en el estado del ánimo. El tema de los afectos, que también luego es muy común, ¿eh? No sé si ustedes han tenido oportunidad, en algún momento de mi vida tuve que hacer muchas entrevistas a chavos y a chavas que tenían ideación suicida y ay, el tema de afecto se ve bastante comprometido cuando hacemos el examen mental, ¿no? Cómo está a nivel de pensamientos, cómo está funcionando perceptualmente y cómo está funcionando cognitivamente, ¿no? Esto va a ser fundamental porque imagínense ustedes que vamos a hacer un diagnóstico y a lo mejor vamos a aplicar una prueba psicológica, ¿no? No sé, tal vez una escala de inteligencia, una escala Wechsler o algo así, y la persona, híjole, se ve que hace 2 horas se comió un brownie con marihuana, pues están de acuerdo conmigo que va a salir todo alterado, ¿no? Y entonces, ni modo que yo diga, tiene retraso mental, estaría cayendo en una falacia argumentativa. Tengo que tener todo el examen mental para también tener la idea, pues a lo mejor de cómo van a ir los resultados o cómo va a ir todo el proceso cuando llevamos a cabo todo nuestro análisis en particular, ¿va? Ese es el examen mental. Ahora bien, estos tres aspectos fundamentales que se estaba comentando, rapport, anamnesis y el examen mental, básicamente van a funcionar en primera instancia para ayudarnos a hacer una integración biopsicosocial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos define, en una definición bastante rara, la OMS nos define como entes biopsicosociales, lo cual está curiosito.
Eh, Bio, pues no hay mucha falla, pues que somos organismos biológicos en este caso. Sociales, pues que tenemos ese contexto, ¿no? Que ya platicamos hace un momentito, y que interactuamos con otras personas, en otros medios, en otros lugares y en otros espacios. Y a partir de la interconexión que hay entre lo biológico y lo social, pues muchas ocasiones aparece este aspecto psicológico en este caso. Ahora, ¿cómo puede ser que lo biológico y lo social influyan en lo psicológico o muchas veces lleguen a crear el aspecto psicológico? Voy con un ejemplo muy malo, perdón, porque este es un ejemplo muy de mi pueblo, ¿eh? Me imagino que ustedes alguna vez, pues, tal vez jugaron fútbol en la escuela o vieron a los chavos o a las chavas jugando fútbol en la escuela. Cuando éramos chavitos, ¿eh? Ojo, cuando íbamos en la primaria. ¿A quién poníamos de portero? Pues de portero poníamos a, es que o sea, no lo quiero decir yo, porque si no van a decir que yo y mis comentarios todos bien elitistas. ¿De quién ponemos el portero? Este, Híjole, Betty, no, les ganaron. No, exactamente. Alejandra y Ernesto le pegaron al gordito. Ay, también al más malo, también es cierto. Rosario dice al más grande, Agnes al más gordito. Claro, son de los que ponemos de porteros, ¿no? Y hay una lógica, y lo entiendo, porque es lógica infantil, ¿no? Acuérdense, etapas de Piaget, ¿no? Pues la lógica infantil es ocupa más espacio, o al más malo, ¿no? Así sí sirve que no interrumpe el espacio de la cancha y no pasa nada, ¿no? Esa es la lógica infantil. Hoy en día, ya de grandes, uno dice, no, pues de portero tienes que poner al más ágil para que te metan menos goles, ¿no? Ahora, es decir, aquí sí se dan cuenta, en este ejemplo tan malo que les acabo de dar, ¿hay un aspecto social? La respuesta es sí. Y hay un aspecto biológico, sí. Ahora, ¿eso va a influir en los temas mentales, emocionales del chavito que pusimos del portero? Pues la respuesta es también. Es decir, nosotros al final de cuentas somos una integración de aspectos biológicos, sociales y dando como resultado una cuestión psicológica, ¿va? Entonces, bueno, básicamente cuando hacemos esta integración, nos vamos a dar cuenta que existen esos eventos, ¿no? Y eso nos permite comprender de forma general y de forma globalizada a la persona en esos momentos. Y esto va a ser sumamente importante. Ahora bien, ¿por qué? Porque cuando nosotros obtenemos la información, pues ahora sí nos vamos con las clasificaciones. ¿Cuáles son las clasificaciones que normalmente se van a utilizar o que se ocupan de manera cotidiana? Pues básicamente aquí en México utilizamos mucho este que ya les enseñaba ahorita, que es el DSM-5, que bueno, es la edición anterior, no tengo todavía la versión TR, porque no cambió tanto. Esa la tengo en PDF. Pero bueno, básicamente, pues aquí en estos libros, como el DSM-5 o la Clasificación Internacional de Enfermedades, que vamos en el CIE 11 el día de hoy, pues vienen los trastornos con sus respectivos criterios diagnósticos. Y entonces nosotros, a partir ya a lo mejor de esa integración biopsicosocial que ya obtuvimos, podemos empezar a acercarnos a estos criterios, es decir, hacer una hipótesis. ¿Qué es lo que probablemente o qué es lo que presuntamente puede estar presentando o tenga esta persona en estos momentos en particular? Nos estamos acercando precisamente a entender una serie de eventos, una serie de situaciones o una serie de fenómenos desadaptativos que está viviendo la persona en esta instancia o al menos en este momento. ¿Va? Ahora bien, aspectos fundamentales para tener en cuenta aquí. La comunicación verbal. Al final del día, hacer una entrevista no es una plática. Eso es platicar. Hacer una entrevista es obtener información relacionada a, y aquí sí le pueden poner una línea, relacionada al caso, al evento, al suceso, a las vivencias, a la propia subjetividad de la persona con respecto a lo que haya estado viviendo o lo que le haya pasado. Ahora, hay ciertas herramientas que son esenciales. Por favor, aquí sí pónganle mucha atención, ¿eh? Para que la entrevista sea efectiva, básicamente necesitamos, así, la escucha activa. Eso es fundamental para que esto funcione. Escucha activa, preguntas abiertas cuando estamos haciendo una entrevista, sobre todo de tipo abierto, que ahorita vamos con los tipos de entrevista, y técnicas como la clarificación, como resumen, o incluso cuando nosotros mismos también no le entendemos a la persona y tenemos que nosotros hacer o funcionar como un reflejo
lo que me estás queriendo decir es esto. A mí me ha pasado muchas ocasiones, bueno, sí, varias ocasiones me ha pasado, que hay ocasiones que yo estoy haciendo la entrevista y de momento cuando le hago una pregunta, y sobre todo me pasa el día de hoy con los chavos, ¿eh? En temas en temas forenses. Les hago una pregunta y resulta que me dicen, es que no entiendo. ¿A qué te refieres con eso, no? Les pongo un ejemplo que me pasó, de hecho, el día de ayer en la mañana, ¿no? Estaba entrevistando a un chavo para trastornos de personalidad y hay una pregunta. Y le dije, oye, ¿alguna vez te han detenido? Y me dijo, sí, 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 pues a cada rato, a cada rato. Yo dije, oye, pues, ¿qué onda? ¿Tú estás en una banda o algo parecido? A mí en mi cabeza, ojo, a mí en mi cabeza me queda clarísimo que cuando digo detenido, pues me estoy refiriendo pues a un tema policial, a un tema o de seguridad pública o alguna situación parecida. Pero resulta que el chavito, en su cabeza, la palabra detenido se refería a que pues, si alguna vez él iba a hacer cualquier cosa y sus amigos le decían, no, espérate, ¿para qué vas ahorita? Mejor vamos luego. O que él decía, vamos por tacos. Y decía, no, ¿para qué vas por tacos? Y entonces él decía, mis amigos me detienen en muchas ocasiones, ¿no? Por eso es importante la clarificación, porque si no, luego damos por entendido cosas que no quiere decir que sean reales en verdad. Y más aún, ojo aquí, cuando llegamos a utilizar instrumentos o llegamos a utilizar, por ejemplo, protocolos que son extraídos de otros países, por ponerle simplemente un ejemplo, porque luego también nos dejamos llevar con eso, ¿eh? Hay un cuestionario, hay un cuestionario que es de origen español, que se llama cuestionario A-D, y es el cuestionario que evalúa conductas antisociales y delictivas, y está hecho para niños y adolescentes. Pues resulta que hay varias preguntas, pues de conductas sobre todo antisociales, ¿no? O sea, conductas que van en contra de las normas sociales en las cuales nosotros estábamos viviendo. Pero hay una pregunta muy en específico. Y esa pregunta me encanta porque dice, ¿a ti te gusta dar tacos? Pues si a mí me lo preguntan, pues a mí pues, me gusta dar tacos, pues si yo tengo muchos tacos, no tengo broncas en dar. Pero resulta que en español, o en España, mejor dicho, la palabra tacos se refiere a lo que vulgarmente aquí en México le diríamos un zape, golpe en la cabeza, mazapán, cualquier concepto así. Entonces, literalmente, no es, aunque sea el mismo idioma y aunque sea el mismo lenguaje, muchas ocasiones tenemos diferencias. Incluso, si lo piensan un poquito, dentro de un país, ahorita nosotros estamos aquí, bueno, yo estoy aquí en México, entonces, por ejemplo, si me dicen, ay, le entiendes súper bien, por ejemplo, a los del sureste de Yucatán, hijo de los yucatecos, luego hay palabras que no entiendo, ¿no? Porque utilizan palabras en maya, sobre todo para decir groserías, ¿no? O si nos vamos con personas que viven en Tijuana o que viven en el norte del país, que por su cercanía con Estados Unidos utilizan palabras que luego vienen del inglés. Entonces, literalmente, a pesar de que el país es el mismo, pues no necesariamente las palabras van a ser iguales. Entonces, escucha activa. No hay nada más feo, ojo aquí, no hay nada más feo que cuando que un entrevistador que hace dos veces la misma pregunta, ¿eh? Y hace dos veces la misma pregunta porque no puso atención en la primera. ¿Y ustedes cómo se pueden dar cuenta cuando una entrevista como que falló la escucha activa? Cuando la persona a la cual están entrevistando te dice algo parecido como de, ah, pues como ya te había dicho hace ratito, híjole, eso es que ya les comentó algo, pero que a lo mejor se les fue la onda, ¿eh? O se les fue por tratar de apuntarlo o anotarlo, entonces aguas ahí, ¿va? Esta escucha activa, básicamente, bueno, la escucha activa, la clarificación, el resumen, ayudan precisamente. Dice Agnes, ¿es reiterativo en el tema? Claro que sí, y es lo que llega a pasar, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta que, híjole, ya como que algo falló, ¿eh? Ahora, estas estrategias me disocié. Ay, perdón, perdón, Yasmin. Es que lo que pasa es que esta semana he estado entregando calificaciones y y, y precisamente hace rato me pasó con un par de alumnas, ¿no? Les estoy dando la retroalimentación y de momento se me quedan viendo así de, perdón, profe, es que no le entendí, me disocié y así de, ay, no, bueno.
Ok. Eh, dice por aquí Salvador, esta pregunta está interesante. Muchísimas gracias por la pregunta, Salvador. Dice, pero en ese momento se puede clarificar a la persona que se está evaluando dichas dudas en cuanto a distintos términos o vocablos de otro país. Pues mira, de inicio, Salvador, aquí tienes que tener cuidado con algo. ¿Por qué? Porque si tú vas a entrevistar a alguien que es de otro país, parte fundamental, y esa es tuya como entrevistador, es tratar de ponerte a indagar un poco eh, algo de aspectos culturales de ese país. Miren, les voy a poner un ejemplo muy malo y discúlpenme si me regañan porque voy a decir palabras altisonantes, pero una vez me tocó a mí entrevistar, miren, y creo que hay alguien de Colombia, ¿no? Para que vean que no miento. Una vez me tocó entrevistar a alguien de Colombia y esta persona que era colombiana, pues no me acuerdo, me estaba platicando algo y hicimos un comentario o le hice un comentario que resultó ser gracioso. Y entonces esta persona, una mujer, empezó a reírse, se empieza a reír en la entrevista, voltea y me dice, ay, doctor, usted ya va a salir con sus pendejadas. Y yo me puse cara de, casi me da el infarto, se los prometo. Yo dije, santo Dios, o sea, ya me está diciendo que estoy bien sope, ¿no? Ya después ella me aclaró que en Colombia decir pendejadas es como decir bobadas, es como chistes, eh, es algo no como lo vemos aquí en México, ¿no? Y que incluso en Colombia, al menos ella sí me lo comentó, ¿eh? Y que al menos en Colombia, pues incluso es muy normal que a su mamá o a su papá le digan, ay mamá, ya va a salir usted con su pendejada, ¿no? O sea, yo le digo eso a mi madre y no sobrevivo para el día de mañana, ¿eh? O sea, me van a ver al INCIF hoy en la noche, ¿eh? Se los prometo. Entonces, exactamente como bien nos comenta Agnes, ¿no? Cuando vas a entrevistar a alguien así, tienes que conocer un poquito el contexto, usos y costumbres en este caso. Y ojo, estamos pensando en personas de otros países, pero también los contextos, por eso lo comentabas un ratito, ¿no? Conocer los contextos en los cuales vive la persona, ¿va? Entonces, literalmente es, bueno, para contestar a tu pregunta, Chava, básicamente cuando tú estás haciendo entrevista, si hay algo en lo cual tú tienes la duda o no estás entendiendo, es mejor hacer esa labor de clarificación en esos momentos y no hace falta que le digas algo así como explícame o qué dijiste, no, sino decir, a ver, ok, entiendo entonces que va por acá o entiendo entonces que te refieres a esto y ya nomás la persona te dice, sí, 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 porque entonces y sigue en automático, pero curiosamente, cuando tú haces una clarificación de una forma asertiva, ¿qué es lo que pasa? La persona dice, me está poniendo atención. Y como te dice que, y como ella está pensando que estás poniendo más atención, entonces es más fácil, se sigue abriendo y sigue comentando ese tipo de informaciones, ¿va? Entonces, por ende, la comunicación verbal va a funcionar como una herramienta obviamente esencial. Ahora, pero no solamente la comunicación verbal, sino también aquí vamos a la contra, la comunicación no verbal. Y perdón que lo diga porque y me ha tocado ver tanto eh, en temas forenses como en temas médicos, que luego tenemos, primero voy con el médico, bueno, cualquiera de los dos, están haciendo la entrevista y están con su celular. Y en su cabeza, ojo, este, en su cabeza te están poniendo atención y en su cabeza mientras ven TikToks te hacen caso, ¿eh? Y puede ser que sí, que es lo peor de todo, ¿eh? Puede ser que sí te estén haciendo caso. Y puede ser que sí estén poniendo atención en la entrevista. Y es más, puedo pensar que hasta la entrevista está siendo buena. Pero si yo veo que alguien está con el celular aquí, ¿qué es lo que yo estoy interpretando en su comunicación no verbal? ¿Qué es lo que yo estoy dando por entendido, no? O sea, imagínense ustedes, ay Lilia, no. Imagínense ustedes que yo en estos momentos empiezo, bueno, les sigo explicando el tema. Y digo, ajá, entonces, bueno, es importante el tema de la comunicación. Y si me pongo a ver el teléfono, pues va a llegar el momento en 5 minutos que van a decir, ay, ya ni me está pelando ni me van a hacer caso, ¿no? Exactamente, Agnes va a decir, ni está interesado, le vale dos pepinos. Ahora imagínense si de por sí es complicado, por ejemplo, comentar o compartir cosas. Exactamente, Alejandro, desinterés, ¿no? Si de por sí es complicado comentar cosas que te están pasando, que te duelen, que te afectan, o cosas que tienen que ver con alguna psicopatología, imagínense todavía si no ves que hay interés,
por parte de la otra persona? Pues menos, ¿no? Entonces, en lugar de que te muestres más abierto, te muestras más cerrado. Y aquí es donde voy. El rapport es importante en todo momento. Se va a escuchar muy mal, pero por ejemplo, cuando me ha llegado a pasar, que a lo mejor sí recibo una llamada o recibo un mensaje que estaba esperando y que a lo mejor estoy haciendo una entrevista, reporte, oye, permíteme un segundito, mira, me acaba de llegar un mensaje, es muy importante, si no te molesta, nada más déjame lo contesto y voy a pagar esta cosa para entonces tener toda mi atención en ti. En automático la persona dice, wow, o sea, toda mi atención, toda su atención me la va a poner a mí. Pues sí, claro, ¿no? Es lo que uno le dice, ¿no? Pero pues al final del día, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, comunicación no verbal. Ojo, entran gestos, entra la postura, contacto visual, incluso el tono de voz. Ojo, tanto de nosotros, pero también de la otra persona. Vamos a pensar, digo, ahorita lo puse nosotros como entrevistadores, ¿no? Nosotros como entrevistadores con el celular. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros llegamos a hacer una entrevista y a la persona que estamos entrevistando está así de, con los brazos cruzados, hasta atrás y se pone así como de, ajá, sí, 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 hombre, pues me mandaron aquí con usted. Ajá, pues ahí vamos. Eh, Pues en automático también su comunicación verbal ya nos está diciendo también varias cosas, ¿no? Aguas aquí, en esta comunicación no verbal, y es algo que les pido, no, esto no es arte adivinatorio, pero algo que tienen que ustedes ser muy buenos, además de preguntar, es en la parte de la observación. Eso es fundamental. Cuando les digo de comunicación no verbal, pues estamos hablando de todas estas conductas, y todas estas acciones que va a tomar la persona. En la comunicación no verbal hay un concepto que se llama línea base. ¿Qué es la línea base? Pues básicamente es toda la serie de, pues a lo mejor gestos, palabras, conductas que tiene una persona cuando la estás entrevistando. Por poner un pequeño ejemplo, para que vean cómo me queden bien, me voy a ejemplificar con ustedes. Yo tengo una línea base muy clara. O sea, ¿cuál es mi línea base cuando estoy en una clase o explico algo o estoy compartiendo con ustedes cualquier evento? Mi línea base a nivel conductual es muy simple. O sea, yo muevo mucho las manos, mucho, y hago caras. Y no te pongo caras así como de, esa es mi línea base. Ustedes saben que estoy siendo yo, que estoy actuando de manera normal, común, cotidiana, cuando estoy haciendo así. Pero si un día me llegan a ver en alguna otra clase o en algún otro lugar y estoy sentado bien lejotes y solamente estoy hablando así bajito y estoy leyendo las diapositivas y no me muevo y no digo nada, entonces saben que hay una alteración en mi línea base. Sabrían que me está pasando algo, no saben qué, porque no somos adivinos, pero saben que esa comunicación no verbal no es propia o no es común conmigo en este caso. ¿Por qué es importante la línea base? Porque hay muchas ocasiones que hacemos la entrevista y nos ha pasado a todos, ¿no? Llegamos a la famosísima pregunta incómoda. Esa pregunta que la persona puede estar bien contenta, feliz, platicando, contestando, preguntamos algo y hasta la postura de la cara cambia, ¿no? La posición, la expresión facial, todo cambia en esos momentos. Comunicación no verbal. Hay una alteración en este caso, ¿va? Obviamente, pues el tema de la empatía, que es parte de lo que hemos estado platicando, y que esto se vuelve crucial, ¿no? La empatía siempre y en todo momento, en este caso en particular. ¿Dónde está el desafío de esta primera entrevista o de esta entrevista con fin diagnóstico? Pues básicamente tiene que ver con abordar la resistencia, el silencio o muchas veces ciertas emociones intensas que vive la persona, ¿no? Por eso es importante la escucha activa, la validación incluso, y los temas como la clarificación y el reflejo. Esto nos ayuda precisamente para poder fomentar una colaboración en un ambiente de confianza. Ojo aquí, para que una entrevista salga bien y todo funcione de la mejor manera posible, una, nosotros bien estructurados y establecidos, y dos, lidiando precisamente con todas esas partes o con todas esas defensas que tiene que tener, eh, bueno, que tenemos o que vivimos en este caso en particular, ¿va? Por aquí Salvador Coria nos decía, profesor, ¿tendrá la fuente bibliográfica de línea base en el lenguaje no verbal que pueda compartirnos? Híjole. mm, Mira, lo tengo en un libro de entrevista clínica,
pero la verdad el libro lo tengo por acá. No me acuerdo el autor, pero o sea, ahorita lo busco y si gustan, bueno, al igual que las presentaciones y el material que a lo mejor les vaya comentando durante todo el curso, con todo gusto se los hago llegar por parte de la coordinación académica para que ustedes ahí se llenen de un montón de información y un montón de cosas en particular. No te preocupes, te lo paso. Es un libro de entrevista clínica, pero no me acuerdo específicamente ahorita el autor en particular. ¿Va? Entonces, bueno. Vamos más o menos bien hasta acá. ¿Siguen todos conmigo? ¿Ya se durmieron? Cuéntenme, ¿ya están dormidos? Todavía no. Pero bueno. Ok, perfecto, Agnes, atenta. Excelente, Yasmín, todo bien, muy bien. Bueno, entonces ya que platicamos estos puntos, Leonor, ¿todo bien? Aquí estamos, ¿todo bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por dar sus señales de vida, porque yo insisto que las clases en línea luego me siento como hablando con la cuija, ¿no? Así, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien se encuentra? ¿Alguien está aquí conmigo? Ok, perfecto. Excelente, bueno, todos andamos por acá entonces. Vale, muy bien. Pues ya que platicamos entonces acerca de principios o estos principios de la entrevista diagnóstica, ahora sí vamos a meternos solamente un poquito más a fondo para que esto nos sirva de preámbulo para nuestra próxima clase. ¿Cuáles son los objetivos de hacer una entrevista diagnóstica? Bueno, básicamente, como lo hemos platicado, ¿no? Hay cuatro. Una, identificar el problema, ¿no? Naturaleza, gravedad, duración de los síntomas que tiene la persona. Si lo pensamos solamente, ahorita piensen en lo general, ya después lo vamos a bajar al tema forense, ¿eh? Ahorita piensen en lo general. Una entrevista diagnóstica. Identificar el problema. Una cosa es el problema que asuma la que dice la persona que presenta y otra cosa es precisamente la realidad, ¿no? Por eso, básicamente, hablamos de este muy famosísimo motivo de consulta. Una cosa es lo que la persona indica y otra cosa es la realidad de esa situación. Hay muchas veces que el motivo de consulta son cosas como de, ay, vengo porque me dejó mi pareja, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y realmente el motivo de consulta no es ese, ¿no? El motivo de consulta es que solamente la ruptura con la pareja, desató o, digamos, dio lugar a que aparecieran pensamientos suicidas o ideas depresivas, ¿no? Ok, y de este motivo de consulta, ¿no? Entonces, lo primero es identificar el problema, ese es el primer objetivo. A partir de ahí, establecer nuestra hipótesis del diagnóstico, una hipótesis. Esta hipótesis del diagnóstico, recuerden, ¿no? A partir de dos situaciones. ¿De dónde surge y por qué se mantiene? ¿Mm? Después, vamos a hacer la evaluación del funcionamiento de la persona, es decir, cómo los síntomas que está viviendo actualmente afectan su funcionamiento diario, porque hay muchas veces que tenemos sintomatología que no necesariamente va a afectar nuestro día a día, ¿no? Y a partir de ahí, hacer una planificación del tratamiento, que esto es básicamente lo que hemos estado platicando. Pero aquí es donde viene lo divertido. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres tipos de entrevistas diagnósticas, que esto es de lo más habitual o de lo más común que muchas veces podemos alcanzar a encontrar dentro de los textos dentro de los textos de entrevistas, ¿no? Lo que es la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada o entrevista libre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y esto es importante porque esto es lo que nos va a ayudar precisamente para determinar cuándo aplicar protocolos, cuándo no y cómo son o cómo funcionan esos protocolos. Que normalmente un protocolo va a ser una cuestión más semiestructurada, ¿eh? Pero bueno. Entrevista estructurada, básicamente cuestionario con preguntas predefinidas y respuestas estandarizadas. Se acabó. Estas normalmente se utilizan, por ejemplo, en investigaciones. Una entrevista totalmente estructurada, básicamente vienen detallados específicamente la pregunta, las respuestas, pero las respuestas vienen precisamente a partir de lo que nos están comentando, nos está indicando o nos está diciendo alguien en particular, ¿no? Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Pensemos a lo mejor en ciertas psicopatologías básicas, ¿no? Entonces hay muchas ocasiones que vienen preguntas para que la persona nos conteste y solamente vamos tachando sí, no, sí, no, sí, no y nos vamos al siguiente. Y ya. Déjenles enseño, este, déjenles enseño un tipo de entrevista, precisamente. Este material también se los voy a mandar para que
para que tengan muchos PDFs, no sé, en su computadora, ¿no? Para que llenen su teléfono de archivos. Esta, por ejemplo, es una entrevista para síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes, ¿va? Esta entrevista en particular se llama CHIPS. Después vamos a platicar un poquito más de esta, pero solamente ahorita es para que la conozcan. Esta es una entrevista de tipo estructurada a lo que más da. Y básicamente, esta entrevista la tenemos aquí, bueno, obviamente es para niños, niñas y adolescentes y solamente evalúa síndromes psiquiátricos. Y les digo, después nos vamos a echar un pequeño clavito en esta. Aquí tenemos básicamente las patologías que mide. Eh, Vamos a ver una que tenga que ver con ambientes forenses, por ejemplo, en niños y adolescentes, ¿no? Hay una muy común, esta que se llama trastorno negativista desafiante, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver aquí, nuestra página 3, déficit de atención, y aquí la tenemos. Este trastorno negativista desafiante, dice Wilbert, sigue siendo válida. Como instrumento de evaluación, ya no, porque viene con los criterios del DSM-4. Le hicieron unas adaptaciones en este caso, pero pues se puede seguir utilizando. Depende mucho en qué momento o para qué la vayas a ocupar. Pero aquí lo que quiero básicamente es que la vean como tipo de entrevista estructurada. O sea, es lo que quiero que vean, la parte estructurada, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí, para el trastorno negativista desafiante, que básicamente este es un trastorno que nos dice la literatura, que cuando no tiene algún tipo de injerencia o cuando no tiene algún tipo de tratamiento o alguna situación en particular, es muy probable que termine detonando en un trastorno antisocial, sobre todo en la parte adulta, pues con los adolescentes. Entrevista totalmente estructurada, ¿eh? Fíjense, pregunta número 1. Nos dice, opción A, bueno, inciso A, perdón. Inciso A, ¿con frecuencia pierdes la calma si las cosas no salen como tú quieres? Solamente contesta sí, no, ya se acabó, vámonos, siguiente, ¿no? Caso afirmativo, si te contestan que sí, vamos a la pregunta 2, ¿sí? Nos vamos a 2. ¿Contestas mucho, discutes mucho con tus padres? Igual, solamente sí, no. Si es afirmativo, vamos a la 3. Ok, vamos a la 3. ¿Rompes muchas veces las reglas de tu casa? Caso afirmativo, vamos a la 4. Vamos a imaginar que contesta que sí. Ok, vamos a la 4. ¿Haces cosas a propósito para molestar a otras personas? Este, nos vamos a las 5 y ya después de que contesta la persona las preguntas sí, no, sí, no, sí, no, básicamente aquí ya vamos a ver, y esto, bueno, ya es tema de la psicopatología, cuál es la duración del, pues a lo mejor del trastorno, cuál es el daño que le provoca y si cumple con los criterios, ¿no? Y entonces ya aquí nos dice que si la persona cumple, aquí están los criterios. Si la persona cumple con 4 o más criterios, entonces digamos que se puede decir que dentro de esta hipótesis, la persona va a presentar trastorno negativista desafiante. Bueno, el niño, niña o adolescente, ¿no? Y tenemos que marcar cuáles son los criterios cumplidos. Esta es una entrevista totalmente estructurada. Viene la sintomatología, solamente contestan sí, no, sí, no, y entonces ya a partir de aquí se va haciendo la hipótesis del trastorno que puede llegar a tener o que puede llegar a presentar en este caso el menor, ¿no? Esta, ojo, entrevista totalmente estructurada. Ahora, me voy a regresar a la que estábamos anteriormente, ¿va? Entonces, entrevista estructurada, ya están hechas las preguntas, total y completamente, ya están ejecutadas, se acabó, ¿va? Solamente esperamos presencia o ausencia de síntomas. La mayor parte de entrevistas estructuradas son de corte o son de temas dicotómicos. Solamente hay dos valores. O tienes el síntoma o no tienes el síntoma en particular, ¿no? Ah, ahí voy con tu pregunta, chaval. Aguanta un segundito. Entonces, bueno, esa es la entrevista estructurada. Tenemos caso contrario, una entrevista no estructurada. Ahorita voy con la del medio. Una entrevista no estructurada, básicamente, pues hay una mayor libertad a la persona para que pueda expresar pensamientos y emociones. Y esta, la no estructurada, ojo, no quiere decir que tú vas a entrevistar o que vas a preguntar lo que se te ocurra, sino tú ya tienes una serie de temas sobre las cuales quieres ahondar o quieres abordar información y entonces los utilizas precisamente a tu favor para obtener esa información. Pero tus próximas preguntas dependen precisamente de las respuestas previas que hayas tenido la persona. Por eso es importante no solamente saber hacer entrevistas estructuradas, sino también saber preguntar
cuando tenemos una entrevista que no sea totalmente estructurada en particular, ¿va? La próxima clase vamos a ver ejemplos de todas estas, no se preocupen. Vamos por partes, es la primera clase, es la de introducción. Entonces, bueno, bueno, ya iba con Wilber y ahora voy con Salvador, que aquí se avienta una pregunta que está muy interesante. Dice, en caso de un ámbito forense que suelen simular respuestas, ¿qué se puede hacer con la falta de sinceridad del evaluando? Si lo piensas solamente en entrevistas o lo piensas en toda la evaluación psicopatológica, Salvador, porque hay muchas cosas aquí, ¿no? Digo, acabas de dar una pregunta, está muy buena, no se preocupen, en el transcurso del diplomado van a ver otros temas también que les van a ayudar para esto. Por ejemplo, si lo pensamos a lo mejor en ciertas pruebas psicométricas, que muchas de ellas funcionan como entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Por ejemplo, hay una que se llama SIMS, que evalúa la simulación de síntomas. Entonces, también podemos ver si está simulando algún tipo de síntoma. Em, Está el SIMS, hay una que también tiene que ver con alteraciones en la memoria, que también puede estar enfocado para la simulación. Y sobre todo, dependiendo, en el ámbito forense muy en particular, dependiendo del delito, hay muchos protocolos que te ayudan precisamente para eso, porque también esa simulación de síntomas depende de la edad y depende del delito. Voy a poner un ejemplo bien extraño. Eh, Imaginemos que por azares del destino, ustedes el día de mañana tienen que hacer una evaluación o tienen que hacer una entrevista a un niño, a un niño de una niña de 4 años, de 5 años, que desafortunadamente sufrió de abuso sexual infantil por parte de un familiar. Entonces, el protocolo que se utiliza para llevar a cabo eso, que es una entrevista semiestructurada, básicamente lo primero que te dice si vas a evaluar a un niño de 4 o 5 años, antes de pensar en simulación o no simulación, o si el niño está siendo aleccionado, o si es inventado, o lo que sea, es que tú tienes que ver si el niño puede entender la diferencia, por ejemplo, entre verdad y mentira. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero. Y después de que tú identificas, por eso es importante lo que les comentaba de la línea base, la conducta verbal y la no verbal en el proceso de la entrevista, cuando tú encuentras precisamente que el niño sabe diferenciar verdad y mentira, ahora sí vamos con partes más específicas, como por ejemplo, que el niño, cómo el niño le nombra a las partes del cuerpo, porque luego también hay muchas diferencias contextuales en este caso. Entonces vamos haciendo esa evaluación para después ver si lo que nos está comentando o no nos está comentando tiene o no tiene coherencia en este caso en particular. Entonces, a pesar de que sí se pueden simular respuestas, la realidad es que hay mucha sintomatología con respecto a el evento o la situación que estamos investigando y qué es lo que esperamos encontrar en esa persona. Ahí es cuando te das cuenta precisamente que puede haber una simulación o que puede haber falsedad en cuanto a la información que nos está proporcionando la persona, ¿va? Pero digamos, para cada caso, hay una situación o hay algo que se puede utilizar de manera diferente en este caso. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos ahorita entrevista estructurada y entrevista no estructurada. Ahí están las dos pioneras. Pero vamos a tener aquí la parte intermedia. Y esta parte intermedia se llama entrevista semiestructurada. Ahora, aquí es la ventaja que tiene. Hay preguntas predefinidas, ¿sí? Que vamos a contestar, sí, no, pero aquí no solamente eso, sino que también nos da la flexibilidad para indagar en ciertos temas que pueden ser relevantes para la persona, ¿va? Es decir, no solamente vas en sí o en no, como en la entrevista estructurada, sino que a partir de las propias respuestas de la persona, tú puedes indagar, puedes especificar, puedes ver en qué casos, en qué momentos o en qué situaciones puede ser que a lo mejor muestre la conducta, muestre el pensamiento, muestre la acción o esté llevando a cabo alguna ejecución en específico, ¿va? Entonces, bueno, 3 tipos de entrevistas. Y ya nomás para ir cerrando como nuestra primera clase del día de hoy, cosas importantes de la información relevante que vamos a tener aquí. Ok, tenemos, por ejemplo, ¿no? La historia clínica. Recuerden, parte de nuestra anamnesis, ¿no? Historia clínica, toda la información previa, por ejemplo, de la persona.
médica, psicológica, es más, odontológica también luego es importante, escolar, familiar, laboral, información previa a la persona. Toda esta historia, dependiendo del caso, pues va a ser importante que nosotros tengamos el mayor acceso a esa información. Después, ya la parte de nuestra entrevista, la recopilación de información, pero después también como forma de evaluación y para darle sustento y fundamento a un diagnóstico, pues también vamos a tener, por ejemplo, el apoyo de las pruebas psicométricas. Ojo, no todas las pruebas psicométricas, y aquí no estoy pensando en pruebas del dibujo o pruebas proyectivas. Aquí estamos pensando en herramientas o en instrumentos estandarizados, que tengan validez, que tengan confiabilidad y que hay muchos de ellos que funcionan precisamente como si fuera una entrevista. Solamente por poner un ejemplo. Incluso aquí en el colegio hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de tener algunos cursos de algo que es la evaluación de la psicopatía. Para evaluar la psicopatía, no es que la evalúes con un test psicológico. Hay una prueba, que es la prueba PSL de Robert Hare, pero esta prueba básicamente es una entrevista semiestructurada, con características también de preguntas abiertas, que a partir de toda una información completísima de la persona, puedes determinar o puedes encontrar características que están asociadas o que son consistentes, por ejemplo, con una psicopatología, ¿no? Bueno, con una psicopatía. En este caso, la prueba de Robert Hare es específica para psicopatía, ¿va? Entonces, bueno, pruebas psicométricas también se van a ocupar, se pueden utilizar acá. A lo mejor exámenes físicos, pues sí. Causas médicas, ¿no? Esto que les comentaba hace un ratito, que pasó con esta persona, que resultó que era un tema más de tiroides, por lo cual presentaba las características ansiosas. Blanca, la entrevista esta que se utiliza para evaluar psicopatía, no. Se llama PSL, así, las letras PSL de Robert Are. Se pronuncia Hare, pero es Are con H. Exactamente, muchísimas gracias, Aleida. Estás en todo, eso me encanta, ¿eh? Exactamente, Ale, muchísimas gracias. Dice el curso de evaluación. Ay, pues, bueno, hicimos un curso hace como un año. Yo creo que prontamente se va a organizar algún otro. Ahí manden mensaje para que nos organicemos y hagamos otro curso de evaluación de psicopatía. Está muy interesante. Ya se va a actualizar, por cierto, esa prueba, o al menos esa entrevista ya se va a actualizar, porque han salido nuevos estudios por parte de algunos personajes, como Vicente Garrido. Entonces seguramente se va a actualizar el próximo año. Normalmente el curso, cuando lo hacemos aquí en el colegio, así se llama curso para evaluar la psicopatía de Robert Hare. Entonces, bueno, ahí estamos viendo precisamente parte de estas pruebas, el examen físico, lo que les comentaba, y a lo mejor información de otros profesionales, ¿no? En otros momentos o en otras situaciones, y que todo esto básicamente va a terminar siendo relevante cuando nosotros queremos tener el contacto y la situación general, en este caso, de la persona. Y pues ya solamente para cerrar nuestra clasecita del día de hoy, que insisto, fue introductoria, pues, ¿qué es lo más importante aquí? La identificación de síntomas y signos psicopatológicos, ¿no? Observar el comportamiento, lo que tiene que ver así con el examen mental, ¿no? Lenguaje verbal, no verbal, gestos, posturas, contacto visual del paciente, registrar apariencia, comportamiento, todo lo que tiene que ver con su examen mental, ¿no? Esto nos puede ayudar muchas veces para identificar temas de ansiedad, depresión, algún tipo de alteración o incluso afectaciones que puedan tener en su vida. Por ejemplo, hay muchas ocasiones que personas que tienen cuadros de depresión profundas, de depresión graves, pues resulta que no se bañan, no se peinan, no se lavan, y eso se nota, ¿no? Y se ve muchas veces en este caso, ¿no? Por aquí Alejandra nos mandó características neuropsicológicas de la psicopatía. De INACIPE. Muchísimas gracias, Ale. Importante seguir viendo temas así, ¿no? Entonces, punto uno, observación del comportamiento. Punto número dos, la evaluación del estado emocional, es decir, si hay tristeza, si hay irritabilidad, o sea, emocionalmente cómo está, ¿no? Ansiedad, euforia o apatía, y sobre todo intensidad, duración y frecuencia. Esto es una joya y esto sí, pónganlo ahí si están tomando nota, esto escríbanlo porque esto es importantísimo. Duración, frecuencia e intensidad de los síntomas.
Todos nos hemos sentido tristes. No pasa nada. Todos nos hemos sentido tristes. Pero si te sientes triste durante un mes seguido, ya hay algo, ¿no? Si esa tristeza no te permite salir de tu casa, trabajar o bañarte, y si esa tristeza te está pasando de 7 días de la semana, te pasa 6, pues eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, intensidad, duración y frecuencia va a ser fundamental. Esto, por ejemplo, lo voy a poner entre, eh, bueno, esto, por ejemplo, se hace mucho cuando hacemos evaluaciones, sobre todo, por ejemplo, de trastornos sexuales. Intensidad, duración y frecuencia. Una cosa, y lo voy a pensar en una patología masculina, ¿no? Por ejemplo, la impotencia sexual, esta incapacidad para alcanzar la erección. Si te pasa una vez, pues normal, es parte de la vida, pues ya que. Pero si cada vez que tú quieres tener relaciones con tu pareja, eso pasa, ya cuando la frecuencia se vuelve cotidiana, aguas. Ya cuando la duración es por muchos días, aguas. Y ya cuando eso está generando conflictos en tu autoestima, la dinámica de pareja y cosas parecidas, aguas. Ahora, qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque precisamente cuando vemos luego documentales de asesinos seriales o de ciertas personas, luego lo que podemos ver precisamente es que hay algún tipo de trastorno sexual que en cuanto a intensidad, duración y frecuencia afectó a la persona y muchas veces eso fue un factor detonante para que a lo mejor cometiera algún tipo de delito. Caso más famoso, Andrei Chikatilo. Ahí échenle un ojito, si quieren platicamos de él en la próxima clase. Porque precisamente esto en su estado emocional lo tenemos de cajón. Y por último, pues ya la identificación es exactamente Russo Andrei Chikatilo. Ese caso es una joya, aunque suene raro. Y por último, pues ya la identificación de ciertos síntomas específicos. Aquí ya hablaríamos de cuestiones como los delirios, las alucinaciones, incluso ideas obsesivas, compulsiones, alteraciones de la memoria, pensamientos suicidas, o sea, ya cuestiones muy específicas en particular. No sé si ustedes o qué tan familiarizados estén, por ejemplo, con pruebas como el Minnesota, que es muy popular, ¿no? En este caso, para hacer los dictámenes periciales. En el Minnesota, por ejemplo, hay una parte que todavía evalúa la ideación suicida, ISU se llama. Y curiosamente, para evaluar la ideación suicida solamente son 4 preguntas de las 367 que tiene la prueba, ¿eh? Y con que puntúes una, ya aparece. Son tan específicos esos síntomas que no necesitas a que alguien cumpla con 3, 4 características. Para el tema de la ideación suicida o del suicidio, con que cumpla la primera característica, ya hay un sentido de alerta en este caso en particular, ¿no? Pero bueno, eso es para identificar síntomas y signos psicopatológicos. Y aunque ustedes no lo crean, son las 9:57 de la noche. No sé a ustedes, a mí se me pasó muy rápido nuestra primera clase del día de hoy. Insisto, esta fue la primera. La próxima clase hablaremos ahora sí un poquito más el perfil de nosotros como investigadores, cómo hacer preguntas, veremos algunos protocolos ya en particular, y veremos ya su aplicación más en términos forenses, en este caso con las cosas que se hacen en la entrevista, qué hacemos bien y qué no hacemos bien a nivel, pues a nivel ético, a nivel legal y muchas veces en qué nos equivocamos, para que en la última clase podamos ver entonces nuestros diferentes, eh, no sé, a lo mejor diferentes protocolos, diferentes herramientas que podemos utilizar precisamente para, para mejorar nuestras actividades, ¿va? Y bueno, este es su momento de brillar. Dudas, preguntas, comentarios, cuéntenmelo todo. Vamos aquí con sus comentarios, dice Beatriz, gracias, nada que agradecer, Beatriz, al contrario, un gusto. Dice Lady, muchas gracias. Excelente clase, muchísimas gracias por tu comentario. También Eduardo, gracias, Lalo. Yasmín, excelente clase, muchas gracias. Jazz. Alejandra, buenas noches. Agnes, buena ponencia, ok, buena clase, muy amena. Bueno, muchísimas gracias, Betty, también por tus comentarios. Entonces, bueno, gracias, Rosario, gracias, Blanca, perfecto. Muchas gracias, Wilber, que también lo tenemos por ahí conectado. Excelente. Entonces, bueno, si no hay nada más que agregar o no hay más preguntas en este caso el día de hoy, nos vemos el día viernes, mismo horario, 8:30, para ver tenemos a alguien de Panamá. Híjole, me habían dicho para contar chistes.
Muchas Bueno, para gracias, que pues sea ejemplos de maestro. pandemia. Excelente clase. Bueno, Muchísimas nos gracias, vemos maestra. la próxima clase. Buenas noches a todos y todavía se pueden integrar al diplomado, está iniciando. Buenas noches. Muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Hasta luego.